Para comenzar citaremos el planteamiento del Dr. Luis Armando González, que nos dice, la complejidad del conocimiento estriba en buena parte en las diversas implicaciones que tiene su abordaje, ya que no solo tratamos de entender su proceso social, sino todo el proceso biológico, a través del cual se construye y que en los últimos años ha dado paso a un replanteamiento de la forma de cómo abordarlo. Está claro aún que descifrar el problema del conocimiento es todavía complejo, no obstante, en la actualidad existen importantes avances los cuales se traducen en la apertura de un fascinante campo del conocimiento científico denominado neurociencias. Estas tratan de estudiar las bases biológicas de la conducta, concretamente el sistema nervioso y los diversos procesos fisioanatómicos que intervienen en la generación del conocimiento humano. A continuación trataremos de abordar la complejidad del conocimiento, considerando los siguientes puntos de debate, a saber, primero las raíces biológicas del conocimiento. Segundo, el debate del conocimiento y la realidad. Tercero, la asimilación cognitiva y su temporalidad. Y, cuarto, la enseñanza a otros, el reto del conocimiento. Las raíces biológicas del conocimiento. Durante mucho tiempo el entendimiento del problema del conocimiento habría estado en la mesa de discusión de diversas ciencias sociales y en la filosofía, dándosele una importancia preponderante a los procesos de sociabilidad en la construcción del conocimiento humano. No obstante, en años recientes ha resurgido un interés por regresar al análisis de las raíces biológicas del conocimiento, es decir, al estudio del cerebro y el conjunto de procesos neuronales que posibilitan la facultad de pensar y conocer. Las neurociencias han surgido hace cerca de 30 años, para tratar de dar un soporte a la tesis que en la hibridización del cerebro humano, se encuentra la mejor forma de comprender el aparecimiento del conocimiento, un debate que ha pasado a formar parte de diversas posturas, que van desde las más radicales, que hacen ver la determinantes de los procesos mentales sobre el aprendizaje social, a quienes a la inversa, dan paso a considerar que sin lo social lo biológico sería nulo. El entendimiento de las raíces biológico del conocimiento, hay que decirlo, no es nueva. Ya desde siglos anteriores se buscó aproximarse a esta noción. Autores como Luigi Galvani, Hermann von Helmholtz, Santiago Ramón y Cajal, Luria, Gall, etc. hicieron las primeras incursiones por dar una explicación a los procesos mentales dentro del contexto de la capacidad evolutiva proporcionada por la biología al cerebro humano. Es importante señalar el aporte de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela a la incursión al tema de las raíces biológicas del conocimiento, gracias a su obra, El árbol del conocimiento. Bases biológicas del entendimiento humano. Obra fundamental para comprender el papel de la biología en la construcción del pensar y el conocer. Al tener claro lo anterior, corresponde ahora analizar el órgano fundamental para el conocimiento humano. El cerebro. El cerebro humano, es sin duda uno de los logros evolutivos más grandes de la historia natural del universo, por su complejidad y funciones, trasciende a todas las especies conocidas hasta ahora. Cabe mencionar, que el cerebro que actualmente tenemos los seres humanos, no siempre fue igual, pasaron millones de años para poder tener la actual estructura neurálgica, que además, tiene un grado de organización que supera a todas las demás especies que habitan el planeta Tierra. En las características generales del cerebro tenemos que, es el mayor órgano del sistema nervioso central y es el centro de control para todo el cuerpo y cada una de las actividades que hace un ser humano. La complejidad de este órgano reside por la unidad que nutre su funcionamiento, es decir, las neuronas, las cuales se comunican por medio de largas fibras protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción, a partes distantes del cerebro o del cuerpo depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven, lo que nosotros denominamos, bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa, que le permite continuar viviendo su presente. Los cerebros controlan el comportamiento activando músculos, o produciendo la secreción de químicos tales como las hormonas. Aún organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de su medio ambiente y actuar en respuesta a ello.
En el caso de los vertebrados, la espina dorsal contiene los circuitos neuronales capaces de generar respuestas reflejas y patrones motores simples tales como los necesarios para nadar o caminar. Sin embargo, el comportamiento sofisticado basado en el procesamiento de señales sensitorias complejas requiere de las capacidades de integración de información con que cuenta un cerebro centralizado. El cerebro humano está compuesto por las siguientes regiones, a saber, rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo, telencéfalo, paleopalio y corteza cerebral. Uno de los puntos importantes relacionados a la complejidad del conocimiento son los neurotransmisores. Estos son sustancias capaces de provocar la transmisión del impulso nervioso. Estos neurotransmisores se reciben en las dendritas y se emiten en los axones. El cerebro usa la energía bioquímica procedente del metabolismo celular como desencadenante de las reacciones neuronales. Cada neurona pertenece a una región metabólica encargada de compensar la deficiencia o exceso de cargas en otras neuronas. Se puede decir que el proceso se ha completado cuando la región afectada deja de ser activa. Cuando la activación de una región tiene como consecuencia la activación de otra diferente, se puede decir que entre ambas regiones ha habido un intercambio biomolecular. Todos los resultados y reacciones desencadenantes son transmitidos por neurotransmisores, y el alcance de dicha reacción puede ser inmediata, afecta directamente a otras neuronas pertenecientes a la misma región de proceso, local, afecta a otra región de proceso ajena a la inicial, y global, afecta a todo el sistema nervioso. Dada la naturaleza de la electricidad en el cerebro, se ha convenido en llamarlo bioelectricidad. El comportamiento de la electricidad es esencialmente igual tanto en un conductor de cobre como en los axones neuronales, si bien lo que porta la carga dentro del sistema nervioso es lo que hace diferente el funcionamiento entre ambos sistemas de conducción eléctrica. En el caso del sistema nervioso, lo porta el neurotransmisor. Un neurotransmisor es una molécula en estado de transición, con déficit o superávit de cargas. Este estado de transición le da un tiempo máximo de estabilidad de unas cuantas vibraciones moleculares. Durante ese tiempo, la molécula ha de acoplarse al receptor posináptico adecuado, caso contrario degrada y queda como residuo en el líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos se encargan de limpiar dicho fluido de estos desechos, permitiendo que las futuras neurotransmisiones no se vean interferidas. Estructura celular del cerebro. A pesar del gran número de especies animales en los que se puede encontrar cerebro, hay un gran número de características comunes en su configuración celular, estructural y funcional. A nivel celular, el cerebro se compone de dos clases de células: las neuronas y las células gliales. Cabe destacar que las células gliales poseen una abundancia 10 veces superior a la de las neuronas. Además, sus tipos, diversos, realizan funciones de sostén estructural, metabólico, de aislamiento y de modulación del crecimiento o desarrollo. Las neuronas se conectan entre sí para formar circuitos neuronales similares, pero no idénticos, a los circuitos eléctricos sintéticos. El cerebro se divide en secciones separadas espacialmente, composicionalmente y en muchos casos, funcionalmente. En los mamíferos, estas partes son el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Estas secciones se pueden dividir a su vez en hemisferios, lóbulos, corteza, áreas, etc. La característica que define el potencial de las neuronas es que, a diferencia de la glía, son capaces de enviar señales a largas distancias. Esta transmisión se realiza a través de su axón, un tipo de neurita largo y delgado. La señal la recibe otra neurona a través de cualquiera de sus dendritas. La base física de la transmisión del impulso nervioso es electroquímica. A través de la membrana plasmática de las neuronas, se produce un flujo selectivo de iones que provoca la propagación en un solo sentido de una diferencia de potencial, cuya presencia y frecuencia transporta la información. Ahora bien, este potencial de acción puede transmitirse de una neurona a otra mediante una sinapsis eléctrica, es decir, permitiendo que la diferencia de potencial viaje como en un circuito convencional, o, de forma mucho más común, mediante uniones especializadas denominadas sinapsis. Una neurona típica posee unos miles de sinapsis, si bien algunos tipos poseen un número mucho menor. De este modo, cuando un impulso nervioso llega al botón sináptico, el fin del axón, se produce la liberación de neurotransmisores específicos que transportan la señal a la dendrita de la neurona siguiente, quien, a su vez, transmite la señal.
La recepción del neurotransmisor se realiza a través de receptores bioquímicos que se encuentran en la membrana de la célula receptora. Esta célula receptora suele ser una neurona en el cerebro, pero cuando el axón sale del sistema nervioso central su diana suele ser una fibra muscular, una célula de una glándula o cualquier otra célula efectora. Morfología cerebral humana. El telencéfalo es la parte más voluminosa del cerebro humano. Cubre por la parte dorsal al cerebelo, estando separado de él por la tienda del mismo. Está dividido por la cisura interhemisférica en dos hemisferios unidos entre sí por las comisuras interhemisféricas, y poseen en su interior los ventrículos laterales como cavidad ependimaria. Cada hemisferio posee varias fisuras que lo subdividen en lóbulos. Los lóbulos son: primero, el lóbulo frontal está limitado por las fisuras de Silvio, de Rolando y la fisura subfrontal. Segundo, el lóbulo parietal está delimitado por delante por la fisura de Rolando, por debajo por la fisura de Silvio y por detrás por la fisura occipital. Por dentro, por el surco subparietal. Se extiende en la cara externa del hemisferio, ocupando solo en una pequeña parte la cara interna. Tercero, el lóbulo occipital está limitado por las fisuras perpendicular externa e interna, por delante. Se sitúa en la parte posterior del cerebro. Cuarto, el lóbulo temporal está delimitado por la fisura de Silvio y se localiza en una posición lateral. Aparte de estos cuatro lóbulos muy conocidos, porque comparten los nombres de los cuatro huesos de la bóveda craneana, podemos encontrar tres lóbulos más, uno interno y dos inferiores, los cuales son: primero, lóbulo de la ínsula. Este lóbulo se encuentra en la parte interna del cerebro, se puede observar abriendo la fisura de Silvio. Segundo, lóbulo orbitofrontal. Este lóbulo se encuentra inferior al lóbulo temporal, anterior al quiasma óptico del diencéfalo, al lóbulo occipitotemporal y al rombo octopeduncular. Este lóbulo tiene una particularidad, la cual es que en él descansa el nervio olfatorio formando un surco conocido como surc. Tercero, lóbulo occipitotemporal. Este lóbulo se forma como una continuación inferior del lóbulo temporal, se extiende desde la parte inferior de la tercera circunvolución temporal hasta el surco parahipocampal, presenta tres surcos, los cuales son: tercer surco temporal, surco colateral y surco parahipocampal, y a su vez presenta tres circunvoluciones, las cuales son: tercera circunvolución temporal, parte inferior, cuarta circunvolución temporal y quinta circunvolución temporal o región parahipocampal. Esta última presenta en su parte más anterior una curvatura conocida como un pus del hipocampo. Aun cuando ambos hemisferios humanos son opuestos, no son la imagen geométrica invertida uno del otro. Desde un punto de vista puramente morfológico son asimétricos. Esta asimetría depende de una pauta de expresión génica también asimétrica durante el desarrollo embrionario del individuo, y no está presente en parientes cercanos en la filogenia al humano como puede ser el chimpancé. Por esta razón, el estudio de impresiones craneales de antepasados del género Homo tiene entre sus objetivos determinar la presencia o no de asimetría en el telencéfalo, puesto que es un rasgo de aumento de la especialización de una capacidad. Las diferencias funcionales entre hemisferios son mínimas y solo en algunas pocas áreas se han podido encontrar diferencias en cuanto a funcionamiento, existiendo excepciones en personas que no se observaron diferencias. La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece ser exclusiva del ser humano. Funciones del cerebro. El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el comportamiento y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal. No obstante, el encargado de llevar el proceso automático es el bulbo raquídeo. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro humano estándar supera aún a las mejores computadoras hoy en día. Algunos científicos tienen la creencia que un cerebro que realice una mayor cantidad de sinapsis puede desarrollar mayor inteligencia que uno con menor desarrollo neuronal. Hasta no hace muchos años, se pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que por medio de imagenología se pudo determinar que cuando se realiza una función, el cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Además se pudo establecer que cuando un área cerebral no especializada es dañada, otra área puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Capacidades cognitivas. En los lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el sistema valorativo.
El sistema emocional está aunque compromete a todo el cerebro y, en retroalimentación, a todo el cuerpo del individuo, se ubica principalmente en el área bastante arcaica llamada sistema límbico. Dentro del sistema límbico las dos amígdalas cerebrales, situadas cada una detrás del ojo, a una profundidad de aproximadamente 5 centímetros, se focalizan las emociones básicas, temor, agresión, placer, que tenemos y que damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que esté haciendo en el exterior. Por otra parte está el sistema valorativo, este es la relación que existe entre los lóbulos prefrontales, que como su nombre lo indica está atrás de la frente, y las amígdalas cerebrales, esa relación física se llama hipocampo. Cerebro y lenguaje. La percepción sonora del habla se produce en el giro de Hertz, en los hemisferios derecho e izquierdo. Esas informaciones se transfieren al área de Wernicke y al lóbulo parietal inferior, que reconocen la segmentación fonemática de lo escuchado y, junto con la corteza prefrontal, interpretan esos sonidos. Para identificar el significado, contrastan esa información con la contenida en varias áreas del lóbulo temporal. El área de Wernicke, encargada de la decodificación del oído y de la preparación de posibles respuestas, da paso después al área de Broca, en la que se activa el accionamiento de los músculos fonadores para asegurar la producción de sonidos articulados, lo que tiene lugar en el área motora primaria, de donde parten las órdenes a los músculos fonadores. Todo lo expuesto anteriormente nos hace ver la complejidad de proceso del conocimiento desde su vertiente netamente biológico y neurálgica, que nunca debemos de dejar desapercibida, porque olvidarla resultaría algo que no contribuiría en nada a la superación de nuestra especie. A continuación se hará una discusión más sobre los puntos de la complejidad del conocimiento en las esferas de las discusiones epistemológicas. Conocimiento y realidad. Vista la interioridad subjetiva y psicobiológica del ser humano, el conocimiento no es fácil de comprender. Tampoco lo es desde la realidad que se quiere conocer. La realidad es compleja, lo cual quiere decir que se articula en distintos niveles de estructuración, con ámbitos y dimensiones cuya articulación está más allá de lo evidente, con momentos de azar y caos no esporádicos o accidentales, sino intrínsecos. La realidad es compleja, desordenada y fuera del alcance inmediato de los sentidos. Pensar que todos los fenómenos están sujetos a leyes generales que rigen el ser, resulta hoy en día lejos de la objetividad, ante el gran complejo de situaciones las cuales, hoy tenemos en el avance de la ciencia. Por ello el ser humano y su conocimiento son expresiones de la complejidad de lo real. Lo que trata el ser humano, a través del conocimiento es precisamente, explicar y adecuar la realidad a sus conceptos y categorías. Parménides planteó el enorme reto para el conocimiento, vencer lo aparente a través de los sentidos y nos dejó el siguiente verso. Lo que está en cualquier momento en los engañosos órganos de los sentidos, eso les parece a los hombres conocimiento genuino, pues tienen por lo mismo la mente intelectual del hombre y la cambiante naturaleza de sus órganos de los sentidos. Llaman pensamiento a lo que prevalece de este embrollo en todos y cada uno de los hombres. Nunca se concederá que las cosas que no son existan. Aparta tu pensamiento de esta vía de indagación. No permitas que la experiencia y la rutina se impongan. Y no dejes cerrar tus ciegos ojos o tus sordos oídos, ni siquiera tu lengua, por esa vía. Hay que mencionar que la complejidad del conocimiento, solo es producto de la complejidad de la realidad. Desde donde lo veamos, la realidad es difícil y nunca se presenta de forma directa. Diversas corrientes del pensamiento han buscado explicar la complejidad de la realidad haciéndola ver con diversos modelos y expresiones, no obstante han sobrevivido al tiempo, aquellas que a través de las teorías y las pruebas que ofrecen, logran pasar la falsación y colocarse como paradigmas vigentes. La asimilación cognitiva y su temporalidad. El ser humano es un único en sí mismo, aquellos que tratan de encauzar al ser humano fuera de su esencia particular, han fracasado y solo han contribuido a la historia de los autoritarismos y oscurantismos. Hay que recordar que el conocimiento ha sido posible gracias a ciertas condiciones, en el caso del aparecimiento de la ciencia, hoy tenemos importantes avances en la ruta de la compresión del conocimiento, al incorporarse el ethos científico que lleva a una vocación por entender el conocimiento y su asimilación. El avance más grande del conocimiento científico es, que no es estático, está expuesto a la constante crítica y refutación, como lo expone Mario Bunge. El investigador moderno ama la verdad pero no se interesa por las teorías irrefutables.
Esto expone que el conocimiento científico pasa primero por ser falseado y se recrea, en la medida en que se expone a la crítica constante. Una teoría que no se refuta, es candidata a ser una doctrina dogmática ya científica, de las cuales la humanidad ya conoce algunas. El conocimiento científico ha salido de la academia y ha entrado a la cultura mundial. Vivimos en la sociedad del conocimiento, donde cada día existe un interés por conocer más, precisamente porque en la medida en que el ser humano conoce más, prolonga su existencia y la búsqueda de su bienestar. Alrededor del mundo, miles de hombres y mujeres, en las diversas ramas del saber investigan nuevos procesos para la mejora de la vida humana, por ello el conocimiento es parte esencial de nuestra supervivencia y cosmovisión. No obstante, a pesar de lo anterior, la asimilación del conocimiento no es fácil. Bien lo decía Thomas Kuhn, para que un nuevo conocimiento sea asimilado, tiene que pasar por una revolución científica, de la cual los viejos paradigmas se aferran a no ser destruidos por los nuevos. En tal sentido, muchas veces nuestros conocimientos previos al no ser falseados, pueden cometerse el grave error de llevarlos a dogmas, pero caso contrario, si los sometemos a la falsación, los nuevos conocimientos acrecentarán nuestros saberes y contribuirán a nuestro desarrollo como personas y cientistas. A pesar que el conocimiento científico ha logrado llegar a la cultura mundial, todavía existen visiones que lo desprestigian y lo hacen ver como dañino para la humanidad, principalmente a quienes sus avances los dejan cada día más lejos de sus intereses y sus campos de dominación. Además, el conocimiento científico en la actualidad trata de ser ocupado por charlatanes tipo la cienciología y otras pseudociencias, que tratan de adecuar sus postulados a los avances del conocimiento científico, sin darse cuenta que hace mucho tiempo sus ideas quedaron en la historia de la mitología. La aplicación del conocimiento. Lo más fabuloso del conocimiento científico es su aplicabilidad. Se ha hablado de diversos tópicos y quizá uno que llena de mucha expectativa es precisamente cómo se aplica el conocimiento en la vida real. La asimilación de un nuevo conocimiento es difícil, también la aplicación será en cierta medida compleja. No obstante, con el tiempo el nuevo saber superará el temor a lo nuevo. La teoría y la práctica en la ciencia tiene un carácter dialéctico, si no existe teoría no existe práctica, por lo tanto forman parte de un binomio indisoluble y necesario para su fortalecimiento. En la actualidad, cuando hablamos de ciencia, nuestro pensamiento trasciende a los grandes avances en la tecnología, sin embargo esto solo es una muestra de millones de procesos mentales y pruebas técnicas, a las cuales se han sometido. Imaginémonos todos los conocimientos que existen en una computadora portátil. Hay conocimientos físico-químicos, biológicos, cibernéticos, matemáticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc. La tecnología es la ciencia aplicada a través de la técnica, pero la tecnología no existiera sin antes existir saberes básicos. La aplicación del conocimiento científico salva cada día millones de personas alrededor del mundo. Gracias al conocimiento científico hoy comprendemos mejor la realidad y logramos tener mejores estilos de vida, no obstante tampoco todo es bueno, porque hay quienes hacen uso de la ciencia no es su sentido humanista, sino en su técnica, sin humanismo. Estos que han convertido la ciencia en uso particular, son quienes a través de los avances del saber, han construido las armas más sofisticadas, que son capaces de destruir toda la humanidad en cuestión de minutos. La ciencia, debe ser tomada para el bien humano. Por ello, siempre que hagamos ciencia, también hagamos filosofía y preguntémonos, el por qué, es decir, ¿por qué fabricar una tanqueta más, cuando hay miles de personas que mueren por un pedazo de pan? ¿Por qué construir una ojiva nuclear, si en el mundo hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable? ¿Por qué fabricar un misil de largo alcance, cuando hay muchos niños que mueren antes de los 28 días por no haber tenido una atención prenatal oportuna? Por eso la ciencia tiene que ir acompañada de la reflexión y la crítica, siempre. Última etapa del proceso, la enseñanza a otros. Asimilar un nuevo conocimiento, como hemos visto, atraviesa un complejo proceso, sin embargo el reto más grande es transferirlo a otros. Nunca la enseñanza del conocimiento es fácil, más si consideramos que el aprendizaje en el ser humano es un proceso por demás complejo. Transmitir el conocimiento científico nunca será una tarea fácil, porque a pesar que sigamos un proceso sistemático donde todas las condiciones neurofisiológicas estén listas, debemos recordar que nuestro receptor es un ser particular, que tiene presaberes, los cuales en muchas ocasiones serán antagónicos. Para concluir,
A nivel de conclusión debemos recordar, primero nunca debemos olvidar que el conocimiento forma parte de un complejo proceso que tiene como una de sus aristas más importantes, la función biológica del ser humano. Por lo tanto, no podemos prescindir de esta condición, cuando nos refiramos a esta temática. Segundo, el conocimiento científico no surge como un don divino. Es parte de una inmersión del ser humano en su vasto proceso evolutivo, que ha contado con procesos históricos y sociológicos que han condicionado el desarrollo del mismo y así su devenir. Tercero, el ethos científico debe llevarnos a reflexionar en la necesidad de poner siempre el conocimiento en un proceso continuo de falsación, empero, recordar que este resguardo del conocimiento debe estar en manos de quienes a diario tratan a través del método científico de comprender la realidad, es decir, esta tarea es exclusiva de los hombres y mujeres de ciencia. Cuarta, la aplicación del conocimiento científico nos debe llevar a una mejor humanidad, por ello es importante que la filosofía acompañe siempre a la ciencia, para evitar a quienes buscan destruir a la humanidad, para sus fines de poder. Por último, destacar que la tarea de la enseñanza del conocimiento es por demás difícil, sin embargo esto no nos debe detener para que a diario investiguemos y tratemos de aportar a la humanidad nuevos saberes que mejoren las condiciones de vida, principalmente de aquellos quienes producto de las asimetrías sociales, se han visto desfavorecidos. Por tal razón, el hombre y la mujer de ciencia, no solo están llamados a conocer la realidad, sino también a transformarla.